Advertencia. Este vídeo se ha grabado cumpliendo todas las medidas de seguridad y distanciamiento, la ventilación o el rodaje en exteriores con uso de mascarilla de todo el equipo. Cuando la distancia mínima de 3 metros no era posible de mantener o en las tomas grupales, se ha cumplido con el uso de mascarilla obligatorio. Los datos y estadísticas son provisionales y han sido tomados de fuentes oficiales de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, así como del informe Violencia de Género en tiempos de pandemia y confinamiento de Miguel Lorente Acosta de la Revista Española de Medicina Legal de la Asociación Nacional de Médicos Forenses, publicado por Elsevier España. En marzo de este año nos confinaron en España debido al coronavirus. Hace muchos años que las mujeres viven en un confinamiento permanente, prisioneras en su propia casa. Mujeres a las que esta cuarentena las recluyó todavía más hasta silenciarlas del todo. El número de denuncias descendía. Las víctimas mortales parecían bajar de forma extraordinaria. Como si una pandemia disimulara otra pandemia, la de las mujeres víctimas de violencia. Cada año aproximadamente 770 millones de mujeres son agredidas por sus parejas o exparejas en el planeta. En España, casi 600.000 mujeres al año son víctimas de violencia. Y una media superior de 60 mujeres son asesinadas a manos de su pareja o expareja, según las estadísticas del Ministerio de Igualdad. Pero sin embargo, una de las dos pandemias genera un mínimo de preocupación. Según el CIS, solo entre el 1 y un 4% incluye la violencia de género entre los problemas más graves. A diferencia de otros tipos de violencia, la violencia de género se distingue por su origen, las motivaciones de las que parten, por los objetivos que pretenden alcanzarse con ella. Se trata además de una violencia continuada en el tiempo. Hay tres elementos diferenciadores principalmente. 1. El componente estructural de la violencia de género. Por la cultura, la organización social, las tradiciones, los roles de género, las jerarquías y estereotipos sexuales que actúan como factores de riesgo. 2. El objetivo de control. El objetivo principal del maltratador no es el daño, sino el control y el sometimiento de la mujer. Por eso es continuada en el tiempo, dentro del cual se producen agresiones físicas, psicológicas y sexuales. 3. El aislamiento. El agresor, dentro de su estrategia de control, aísla a la mujer de sus fuentes de apoyo. Fundamentalmente familia, amigos y entornos sociolaboral. El aislamiento de la víctima pretende aumentar el control y conseguir la impunidad sobre la violencia que ejerce. Por estos motivos, gran parte de los casos son invisibles. Solo entre el 25 y 28% de las víctimas denuncian, según los informes del Consejo General del Poder Judicial. El confinamiento crea las condiciones idóneas para que estos elementos se potencien. Aísla aún más a las mujeres. Aumenta el control por medio de la clausura formal en el hogar. Facilita la impunidad al complicar la petición de ayuda o salida de la violencia. Los estudios revelan que tras las catástrofes o desastres, como el terremoto de Haití, los incendios en Australia o el tsunami de Japón, las investigaciones demostraron un aumento de la violencia de género con dos componentes. Incremento de la violencia previa al desastre. Aparición de violencia en relaciones en las que no existía con anterioridad. Y todo ello sin aumentos de denuncias. En estos días de cuarentena, las llamadas al 016 crecieron un 37% y disminuyeron, en cambio, las denuncias. Además, hay que tener en cuenta el aumento de consumo de alcohol y pornografía durante el confinamiento. Un 84,4% más en venta de alcohol. Y un 61,3% más del consumo de la pornografía. El confinamiento atrapa aún más a las mujeres en la violencia.
Confinar a las mujeres maltratadas en el lugar donde sufren la violencia y al lado de quien la ejerce, incrementa la violencia, a la vez que facilita la impunidad del agresor. ¡Pero atención! Hay que tener en cuenta lo que sucede al finalizar el confinamiento. En primer lugar, ¿cuál era el punto de partida? La situación previa al confinamiento. Hubo un aumento de la violencia y de número de homicidios. En enero fueron 7 las asesinadas, cuando la media anterior fue de 5,6. En febrero fueron 6 las mujeres asesinadas, cuando la media estaba en 4,7. La violencia de género provoca un cuadro de lesiones físicas, sexuales y psicológicas, que depende en parte del tiempo de exposición a las agresiones. En el aspecto psicológico, en las primeras fases, predomina la ansiedad de la víctima. Pero conforme avanza la situación de violencia, el proceso evoluciona hacia la depresión. Las circunstancias del confinamiento, la sensación de impotencia, de no tener salida, aumenta el riesgo de suicidio. Durante el confinamiento, el agresor considera que tiene controlada a la mujer por ver limitada su salida del hogar. Cree que las posibilidades de que la mujer, tras una ruptura posible, rehaga su vida son mínimas. Más tras las dificultades económicas y laborales tras la pandemia. Después del confinamiento, desaparece la percepción de control que tenía el agresor. Si la mujer decide separarse, consumar su ruptura o anunciar que lo hará, incrementa el riesgo de nuevas agresiones y, lo que es peor, de la letalidad. El homicidio es 3 veces más alto en las mujeres que se han separado que en las que conviven con su agresor. Y se produce fundamentalmente en los 12 primeros meses tras la ruptura. Antes de cometerlo, el agresor suele mantener una conducta de acoso hacia la mujer. Aunque no siempre es así. No caigamos en el error y la confusión de creer que la violencia de género ha disminuido al ver bajar las denuncias y los homicidios durante estos meses de confinamiento. Es responsabilidad de todos facilitar a las víctimas la salida de una situación que las confina más allá de las paredes. La violencia de género es una realidad silenciosa y hay quien pretende acallarla aún más. ¡Digamos basta! ¡No estáis solas!